La Constitución española, todos hemos oído hablar de ella, sobre todo en los libros de historia, ¿verdad? Pues bien, hoy no os voy a contar nada que sepáis, al contrario, hoy os voy a explicar 5 curiosidades de la Constitución española. El Día de la Constitución española. Para poneros un poco en contexto, la Constitución fue sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978. Con esta alocución y el aplauso de los representantes de las dos cámaras, se cierra el periodo constituyente. 2 días después, el 29 de diciembre, entró en vigor al ser publicada en el Boletín Oficial del Estado en castellano, catalán, euskera y gallego. Después de haberos puesto en contexto, seguramente os estaréis preguntando ¿y por qué se celebra el Día de la Constitución un 6 de diciembre y no un 29 de diciembre, que es el día que entró en vigor? Pues muy sencillo, porque el 6 de diciembre fue el día en el que se celebró la aprobación de la Constitución por parte del pueblo español. En otras palabras, ese día tuvo lugar el referéndum para que los ciudadanos votaran si aprobar o no esta Carta Magna. En este referéndum solo se les formuló a los españoles una única pregunta directa y simple: ¿aprueba el proyecto de Constitución? Por cierto, os cuento un secreto. No sé si os habréis dado cuenta, pero la Constitución, después de ser sancionada por el rey, entró en vigor 2 días después y no al día siguiente. ¿Sabéis por qué pasó esto? Pues porque el rey aprobó esta Carta Magna el 27 de diciembre y el día posterior es el Día de los Santos Inocentes. Por eso mismo, la Constitución no entró en vigor un 28 de diciembre para así poder evitar que la puesta de largo de nuestra Carta Magna coincidiera con la celebración del Día de los Santos Inocentes. ¿Quién redactó la Constitución? La Constitución fue redactada por 7 diputados, conocidos como los Padres de la Constitución. Ellos fueron Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Manuel Fraga, Jordi Solé, Miquel Roca y Gregorio Peces Barba. Otra curiosidad es que el encargado de redactar el preámbulo de esta Carta Magna fue Enrique Tierno Galván, el que fuera alcalde de Madrid y al que se le atribuye aquello de: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Ah, y por cierto, el premio Nobel Camilo José Cela fue el encargado de revisar gramaticalmente la Constitución española, uno de los textos más extensos de Europa. La Constitución española se compone de un preámbulo seguido de un total de 169 artículos divididos en un título preliminar y 10 títulos numerados. Además, también cuenta con 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una disposición final. Casi nada, ¿verdad? Por este motivo es una de las constituciones más extensas de Europa. Parece ser que a los españoles nos gustaba mucho eso de crear textos tan largos, puesto que la Constitución de Cádiz de 1812, más conocida popularmente como la Pepa, estaba compuesta por un preámbulo y nada más ni nada menos que 384 artículos. Comparando nuestra Constitución con otras de Europa, por ejemplo con la alemana, conocida como la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la nuestra tiene 23 artículos más que la alemana, que se compone de 146. La de nuestro país vecino, la Constitución francesa de 1958, está agrupada por muy pocos artículos si la comparamos con la española, ya que tan solo tiene 89. Y por último, la Constitución de la República Italiana, que consta de 139 artículos en comparación con los 169 de la española. La Constitución menos reformada de Europa. Tan solo 2 cambios ha tenido nuestra Carta Magna y este hecho la convierte en la Constitución menos reformada de Europa. La primera reforma tuvo lugar en el año 1992, cuando se reformó el apartado 2 del artículo 13, añadiendo la expresión "y pasivo". Esta expresión se refiere al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. En segundo lugar, la Constitución se modificó en el año 2011 por un pacto entre PP y PSOE. En este caso fue reformado el artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda pública por encima de otros posibles gastos presupuestarios. Las palabras más repetidas.
Como ocurre con todos los textos que son tan extensos, muchas veces se repiten palabras porque los sinónimos escasean. Seguro que os ha pasado redactando algún trabajo, ¿verdad? Pues también ocurre en nuestra Constitución. Por ejemplo, ley es la palabra más repetida. ¿Cuántas veces? 205 exactamente. En segundo lugar, Constitución, que aparece 105 veces. Y completando este podio, Congreso, con 54 repeticiones. Algunos curiosos puede que ya conozcan estas peculiaridades que os acabo de contar sobre nuestra Constitución, pero seguramente muchos no. Así que nunca mejor dicho, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo.